La actual emergencia mundial está generando unas graves consecuencias en materia sanitaria y social, pero también está teniendo importantes efectos económicos, hundiendo los mercados de valores, incrementando la incertidumbre sobre el empleo y amenazando con llevar a la economía mundial una dura y larga recesión. Las consecuencias económicas fuera de China fueron relativamente modestas al principio. Todo el mundo observaba desde la distancia, ya que las autoridades chinas, después de tratar inicialmente de suprimir cualquier noticia de una epidemia, finalmente impusieron medidas estrictas de contención que cerraron las principales partes de la economía e interrumpieron las cadenas de suministro, que empezaron afectando a compañías que fabricaban total o parcialmente sus productos en China. Una recesión económica mundial ahora está casi garantizada en el 2020, con analistas en todo el mundo que continúan recortando sus pronósticos, ya que la rápida propagación mundial da como resultado medidas de contención sin precedentes y un número creciente de empresas en peligro de quiebra. A medida que este mal se propagó por todo el mundo, los países tomaron medidas drásticas para tratar de contenerlo. En un video de febrero sobre las consecuencias económicas iniciales del brote, que los invito a volver a ver, hablábamos de grandísimas pérdidas, pero visto lo visto en las últimas semanas, esos datos parece que se irán multiplicando. En medio de esta crisis, el comercio internacional de bienes y servicios ha jugado un doble papel. Ha sido un vector para difundir la enfermedad que sentenció la propagación por el mundo y también las primeras víctimas económicas al haber cerrado su fuente de negocios. Me refiero a las aerolíneas, cruceros, trenes, hoteles, en definitiva, al sector turístico y del transporte. Las medidas severas que se están tomando ahora para cerrar las escuelas y otros lugares de reunión, con suerte, reducirán la tasa de infección, pero el costo económico será muy alto. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a hablar de las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria, de las medidas de algunos países, los sectores más castigados, quiénes sufrirán las consecuencias y hasta cuándo vamos a vivir esta situación, de acuerdo a determinados modelos matemáticos. Les adelanto que esto no se va a resolver porque nos quedemos 15 días en casa, esto va para largo, queridos amigos. Vean el video hasta el final, que les ofreceré un consejo que podría salvarles la vida y la de sus seres mayores queridos. Empecemos. Debido a que el pico del brote en China se superpuso con el año nuevo lunar, que este año duró desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero, y los principales sectores industriales y manufactureros chinos generalmente cierran durante este tiempo para permitir que su gran fuerza laboral migrante regrese a casa para las vacaciones, los efectos fueron menos severos de lo que podrían haber sido, teniendo en cuenta que acababa de pasar la temporada navideña mundial en diciembre del 2019 y las fábricas se habían ocupado al máximo para cumplir con la demanda y dejar mercancía en stock para cubrir la ligera demanda que se suele tener en enero. Es por ello que las personas en general no hemos sentido que nos falte nada, aunque en muchas ciudades la gente acude en masa a los supermercados y algunos comercios como si fuéramos víctimas del fin del mundo. Pero veamos qué pasó en China. Para los restaurantes y otras pequeñas empresas que dependían en gran medida de las actividades relacionadas con las vacaciones, las consecuencias de las medidas de cuarentena han sido particularmente graves. Sin embargo, a medida que la gravedad de la epidemia se hizo evidente, las autoridades chinas extendieron las restricciones a los viajes y las actividades laborales mucho más allá del periodo tradicional de vacaciones. Y así, las cadenas de suministro mundiales empezaron a sufrir rápidamente diversos grados de interrupción, dependiendo de su dependencia relativa de los proveedores chinos. Los sectores del automóvil y la electrónica se han visto particularmente afectados. En los Estados Unidos empieza a presentarse escasez de piezas y esto desencadenará en retrasos o paros en la producción y a la larga en cierre de fábricas. Apple se enfrenta a un doble golpe con el cierre de las operaciones de ensamblaje en China, que afecta su producción y como consecuencia la demanda china no pueda ser cubierta en su totalidad. La tasa de nuevas infecciones parece estar disminuyendo en China, pero no ha desaparecido. Y ojo con esto, amigos. Se está notando un repunte en el número de infectados al relajarse las medidas de contención. Y si veíamos escenas de felicidad por parte de médicos chinos y de otros países del sudeste asiático, el brote no está superado. A pesar de esto, con la mejoría experimentada, las fábricas están comenzando a reabrir, pero muy lentamente, y llevará algún tiempo volver a la normalidad. Al mantenerse la cuarentena, muchas personas no han podido regresar a ocupar sus trabajos, donde oficialmente las fábricas han vuelto a trabajar, un factor importante en esta paralización industrial. Una consecuencia de las interrupciones económicas es que China probablemente no podrá cumplir con sus compromisos de compra en virtud del acuerdo comercial de fase 1 que firmó con Estados Unidos y que puso pausa al desencuentro comercial entre las dos naciones.
La crisis sanitaria está teniendo un impacto devastador en la economía de Estados Unidos. Después de alcanzar un máximo de 29.000 puntos en febrero, el Dow Jones cayó por debajo de los 21.000 puntos a mediados de marzo, una caída de casi el 30%. El 16 de marzo, el Dow Jones se dejó casi 3.000 puntos, la mayor caída de un día en la historia. Los analistas ya han reducido sus pronósticos de crecimiento global para este año a entre el 1 y 2%, atribuyendo la certeza de una recesión al cierre de economías clave en Europa y Estados Unidos, junto a una peor actividad económica china de la esperada en el primer trimestre y el impacto negativo que el virus está teniendo en todos los aspectos de la vida. La pregunta ahora es ¿cuán profunda será la recesión y cuánto durará? Pues en el peor de los casos, el crecimiento débil continuará hasta el 2021. A medida que Estados Unidos intenta parar la propagación de la crisis y contener el brote, la vida se detiene lentamente y con ello gran parte de la economía. Algunas ciudades y estados en Estados Unidos han ordenado a los restaurantes que solo trabajen a puerta cerrada, ofreciendo comida para llevar. Millones de empleos en el sector alimenticio podrían perderse o verse gravemente afectados por el brote. Sin ir más lejos, en España, compañías como Vips, Starbucks, Burger King, Foster's y Domino's Pizza han despedido de manera temporal a 22.000 personas. Algunos trabajadores estadounidenses ya han sido despedidos o suspendidos y es probable que haya más recortes de empleo. A medida que la gente empieza a distanciarse socialmente, las personas con empleos de oficina y sin trato al público podrán trabajar más fácilmente desde su hogar, mientras que los trabajadores por hora en sectores como la hostelería y el comercio minorista pueden ser despedidos a medida que sus empresas obtienen menos ingresos. Esto pone en peligro aún más a algunos de los trabajadores menos seguros económicamente del país. Los trabajos en estos sectores a menudo son a tiempo parcial y generalmente pagan bajos salarios. Y este mismo escenario sucede o le espera a la mayoría de nuestros países, una gran pérdida de empleo. Por desgracia, las malas noticias no paran aquí. Los viajes y el turismo, que representan alrededor del 10% de todas las exportaciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, están sufriendo el mayor impacto económico inmediato. Las compañías de turismo, hoteleras, de ocio y aéreas ya pueden ir diciéndole adiós a las campañas de Semana Santa y quizás a la de verano. Viendo que el número de pasajeros en China cayó el 84,5% en febrero, aerolíneas como American Airlines planean reducir sus vuelos internacionales en un 75%. Y American Airlines no es la única que empieza a tomar medidas drásticas. Las medidas de, por ejemplo, Ryanair afectarán a 15.000 de sus empleados y una reducción de jornada del 50%. Con Alitalia se toman medidas cardinales, ya que será nuevamente nacionalizada y ha dejado a sus aviones con rutas internacionales en tierra. Amigos, no nos engañemos, el Centro para la Aviación estimó que para finales de mayo la mayor parte de las aerolíneas del mundo estarán en bancarrota. Ojalá y se equivoquen, pero de momento sabemos que en América Latina, el Grupo Aeroméxico, LATAM Airlines y Avianca, las tres principales líneas aéreas del continente redujeron sus operaciones en un 40%. Italia tiene ahora el mayor número de infecciones y muertes por el virus fuera de China. Con la epidemia amenazando con desbordar su sistema de salud, el país básicamente cerró toda su economía. Francia y España hicieron lo mismo unos días después y ordenaron el cierre de negocios no esenciales, incluidos cafés y restaurantes. Y mientras esto ocurre, cadenas de hoteles como la famosa Meliá habría efectuado cientos de despidos en varios de sus establecimientos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud dijo recientemente que Europa es ahora el epicentro de esta pandemia, aunque el virus continúa propagándose por todo el mundo. Con la falta de una política nacional para el control de enfermedad en Estados Unidos, los gobiernos locales y estatales y el sector privado están tomando la delantera, cerrando cada vez más las escuelas y cancelando partidos de los principales deportes y otros grandes eventos. Algunos gobernadores instan o incluso exigen el cierre de bares y restaurantes. En California se anuncia que es muy probablemente que los niños regresen a clases a finales de año. Aunque muchos profesores continúan dando sus clases en línea en todo el mundo, lo cierto es que muchos trabajos giran en torno a escuelas y universidades, y en estos momentos la zozobra sobre si conservarán sus empleos o no está muy presente. Y ojo con esto, amigos, la prohibición de viajes entre los países, aunque en un principio se habla de viajeros,
al final terminará afectando el comercio internacional, ya que las bodegas de los aviones de pasajeros generalmente están llenas de carga, por lo que una disminución significativa en los pasajeros y vuelos transatlánticos reducirá la capacidad de carga aérea y aumentará su costo. A pesar de que la industria de cruceros, las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes y otros elementos del sector del turismo y el entretenimiento están sufriendo el dolor económico más inmediato, cuanto más amplios sean los cierres y cuanto más duren, mayor será el impacto económico para el resto. Las personas perderán sus empleos, algunas pequeñas empresas pueden que tengan que cerrar permanentemente y la caída de la demanda se extenderá a otras empresas. Los gobiernos locales que dependen del turismo o albergan equipos deportivos de grandes ligas sufrirán pérdidas de ingresos justo cuando necesiten aumentar el gasto en salud pública. Les adelanto un dato devastador. Unas 25 millones de personas en todo el mundo podrían perder sus empleos a causa de esta crisis sanitaria si los gobiernos no actúan rápidamente para proteger a los trabajadores, según ha afirmado la Organización Internacional del Trabajo. La economía mundial está en su posición más precaria desde la crisis financiera mundial del 2008. La situación actual ha dado un duro golpe al crecimiento global que se enfrió durante los últimos 2 años a un nivel moderado. Debido a que la economía china se desaceleró bruscamente en el primer trimestre del 2020 y como China representa el 17% del PIB mundial, el 11% del comercio mundial, el 9% del turismo mundial y más del 40% de la demanda mundial de algunos productos, las repercusiones negativas para el resto del mundo son considerables. Como ya les conté en uno de mis últimos videos, la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, dos de los mayores productores de petróleo, continúan pasando factura a los precios del crudo, que caían a niveles no vistos desde el 2003. El precio por barril de la marca Brent llegaba a bajar hasta los $26,65. En resumen, en lo que va del año, el crudo acumula una caída del 59%. En esta crisis no serán las grandes empresas o las multinacionales las más afectadas, sino los pequeños empresarios, los comerciantes, los minoristas, los propietarios de puestos de comida o pequeños restaurantes y millones de personas que han creado su propia fuente de ingresos y al final han estado sacando la cara por la economía de sus países. Si se preguntan cuánto puede durar esta situación extrema pensando que con 15 días en casa ya basta, les tengo malas noticias. Las cuarentenas pueden ir hasta julio o agosto. Y una estimación de 18 meses de la administración Trump es consciente con los hallazgos recientes de epidemiólogos que determinaron que las prácticas de distanciamiento social que están implementando los diferentes países tendrían que estar vigentes hasta que una vacuna esté disponible, potencialmente en 12 meses o más. Aunque el 19 de marzo varias empresas de China y Estados Unidos iniciaron pruebas en humanos, el proceso para su uso seguro y eficaz en masa es largo, por lo que tocará esperar en promedio un año. Un modelo matemático de la Universidad Complutense de Madrid que acertó en el pasado con otros brotes, pronostica que la crisis se va al menos hasta julio. Aunque dado el crecimiento del brote a nivel global, esta fecha quizás deba ser recalculada. La prioridad ahora es detener la propagación del brote y tomar medidas para amortiguar su impacto económico. Las interrupciones de la cadena de suministros causada por las medidas de contención de China se sumaron a la guerra comercial de Trump y contra la tendencia más larga de aumento de los salarios en China. Por lo tanto, la crisis sanitaria podría acelerar los esfuerzos que muchas empresas ya están tomando para diversificar sus cadenas de suministro y reducir la dependencia de China. La idea de la globalización está en juego, pero de eso les hablaré en otro video. Hagan el bien sin mirar a quién, recuerden su responsabilidad social y cumplan con las medidas que se implementen en sus países, si es que tienen la suerte de tener gobernantes responsables.